Alberto, con la imagen de Evo Morales de fondo, Alberto Fernández. Me elogia tanto. Nada. Y yo también lo soy de él y lo quiero tanto y puedo elogiarlo más de lo que él me elogia a mí. Un hombre muy valioso. Primero, gracias a las autoras. De verdad, gracias por invitarme. Quiero confesar que he leído poco más de la mitad del libro normalmente y la otra mitad a las corridas, porque Bolivia no me dio tiempo. Es una buena reflexión poder hablar de elecciones, política y democracia en este tiempo de América Latina en un día aciago, definitivamente. No es un buen día para nosotros, porque en Bolivia se interrumpió la democracia, simplemente por eso. Y además las cosas se hicieron de tal modo que han generado una crisis social y un enfrentamiento tan enorme que uno no sabe bien dónde termina. Gracias a Dios existe la solidaridad de presidentes y de pueblos latinoamericanos que fueron en socorro del agredido, que se llama Evo Morales. Y en eso quiero hacer una primera reflexión, porque no he hablado hasta aquí. Tenemos que tener una enorme gratitud con el presidente López Obrador, que generosamente y rápidamente fue en socorro de sus compatriotas, porque finalmente es nuestra patria, Latinoamérica, que en Bolivia estaban siendo perseguidos. Y asiló a decenas de bolivianos en la sede de su embajada. Como cada vez que ocurren cosas así, lo ha hecho México, como lo hizo con nosotros en los años 70. Del mismo modo, mi gratitud eterna al presidente López Obrador. Hay otros hombres que de modo más silencioso también ayudaron. Mi gratitud al presidente de Perú, al presidente Vizcarra, porque él habilitó el espacio aéreo peruano para que puedan llegar un avión de México para buscarlo a Evo. Y se movió diplomáticamente para tratar de facilitar la llegada de ese avión a buscarlo a Evo, que todavía estamos esperando que llegue, pero que espero que llegue pronto. Gracias al presidente Vizcarra de Perú. Perú es otro país que muchas veces abrió la puerta a los necesitados y perseguidos de América Latina. Mi gratitud al presidente Abdo de Paraguay, que anoche lo llamé, preocupado por la situación, e inmediatamente, con gran generosidad, me dijo que las puertas del Paraguay estaban abiertas para Evo Morales, para asilarlo y darle tranquilidad. No hizo falta eso porque México ya nos había dado la ayuda, pero mi gratitud al presidente Abdo. Es una muy mala jornada realmente, no es un lindo día para los que queremos que la democracia se afiance entre nosotros. No hay ningún ejército que haya liberado un pueblo. Ha habido un golpe de Estado en Bolivia, para que nadie se confunda. Y para que hablemos claro y sin mentiras. Y que después cada uno se haga responsable de las cosas que dice. Pero el libro, dentro de todo, nos renueva las esperanzas, porque el libro habla de las políticas electorales, los proyectos, las campañas electorales en América Latina y cuál es el rol del progresismo. Y el libro es muy interesante, porque la verdad pone algunos temas en tela de juicio que a mí también me llaman la atención porque siempre lo hago. Ustedes saben que yo desde el año 2008 enseño comunicación política en España. Lo hice muchos años en Salamanca y en la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Y la verdad nunca sé por qué me invitan, porque ese máster, que es un máster muy costoso y que lleva gente muy importante, trata de promover el trabajo de la consultoría política. Y cada vez que hablo yo digo, no crean en los consultores políticos, porque el secreto es la política, no es la consultoría. Y la verdad es que esto es algo de lo que siempre estuve convencido, pero me terminé de convencer trabajando con Néstor. O sea, si había alguien que renegaba de las formas de la consultoría, ese alguien era Néstor Kirchner. Y yo creo que él tenía mucha razón cuando decía, mirá, el secreto es la política. No es el cómo se dice o cómo te vestís. Un día me regalaron un libro en ese máster,
un tipo había escrito un libro para cómo uno debía vestirse si era candidato para ir a televisión, y era muy impactante. Era realmente impactante, porque pensar que según uno se vista va a atraer a la gente es realmente llamativo. Es realmente llamativo. Pero todo esto tiene una razón de ser. Que nosotros vivimos en un mundo capitalista, y en el capitalismo la mercadotecnia ha sabido extenderse. La mercadotecnia son técnicas para saber cómo vender. Son las técnicas que nos enseñan de qué modo podemos vender latas de tomates en conserva, de qué modo podemos vender una gaseosa, de qué modo podemos vender ropa interior o un traje. No, eso es hacer la mercadotecnia. Trata de detectar quiénes son los posibles compradores y qué mensaje están esperando que el productor les dé para poder comprar esos productos. La lógica de la mercadotecnia se ha trasladado a la política y funciona con la misma lógica. Y entonces han aflorado una serie de productos, entre comillas, herramientas, generosamente llaman las autoras y mi amigo Marco, que en verdad son sistemas por los cuales nos permitirían conocer qué espera la gente de un político. Y la verdad eso me hace mucho ruido, ¿para qué voy a decir una cosa por otra? Porque la gente de la política lo que espera es que le brinden mejores condiciones de vida, básicamente. Todos quieren que la política haga más llevadera su felicidad. La búsqueda de la felicidad no la inventó la política, es incita al ser humano. Yo no me pongo a hablar de estas cosas, me empiezo a preocupar porque después termino con Bugs Bunny y me vuelvo en loco. Pero la búsqueda de la felicidad la plantea como un objeto central de la vida Aristóteles. Aristóteles planteaba que la búsqueda de la felicidad era el objeto central de la vida de un ser humano. Y finalmente la política, ¿qué hace? Tratar de acercar la felicidad o mejorar las condiciones de felicidad de los seres humanos. Y por eso los conservadores le dan felicidad a los conservadores garantizándoles que nada va a cambiar. Y los progresistas le dan felicidad a los más postergados diciéndoles me voy a ocupar de ustedes para sacarlos del lugar de postergación en el que están. Es tan simple como esto. El problema es el mensaje, no, el problema es la política. Porque la política lo que tiene que tener en claro es algo que para mí es el eje de todo. Saber a quién representamos. Porque cuando uno es conservador, sabe lo que está representando. Y cuando uno es progresista, tiene que saber lo que está representando. Cuando yo en la campaña simplifiqué mi discurso diciendo, entre los jubilados y los bancos, me quedo con los jubilados, le estaba marcando a los argentinos quiénes eran mi centro de interés y qué intereses quería representar. Y me entendieron. Y me entendieron. Y el compromiso que uno tiene es precisamente con esos sectores. Por eso se llaman progresistas. ¿Qué son esos sectores? Los más postergados, los más olvidados, los que no tienen voz, los que no tienen derechos. Eso es el progresismo. El progresismo es un sistema por el cual, políticamente, a través de acciones, podemos mejorar la vida, antes que nada, de los que están postergados. Y generar mejores condiciones de igualdad. Entonces, a mí me parece que ese debería ser el primer punto de debate del progresismo. ¿Por qué lo digo? Porque he visto en los últimos años muchas veces que el progresismo tendía a generar campañas que lo mostraran más cercano a los conservadores. No tan progresistas tampoco, que parecieran una suerte de progresismo atemperado, un progresismo light, un progresismo líquido, como diría Bauman, un progresismo que no parezca tan progresista para que nadie se asuste. Pero eso lo hacen en sociedades donde la desigualdad es muy profunda. Nosotros somos progresistas, pero antes somos peronistas, y es algo difícil de explicar. Eso es algo difícil de explicar a los que no son argentinos. Pero los peronistas somos algo así como progresistas desvergonzados. O sea, decimos lo que creemos, nos plantamos donde queremos,
nos abrazamos con los que nadie quiere que se abracen y decimos yo te represento a vos que estás en el pozo y te voy a sacar a vos que estás en el pozo. Y no tenemos vergüenza de hacerlo y decirlo. No tenemos vergüenza porque nacimos a la vida política de ahí. Nacimos a la vida política cuando un coronel del pueblo lo metieron preso y ese coronel le había empezado a dar derechos a los que trabajaban. Y cuando los que trabajaban se dieron cuenta que el que le reconocía sus derechos y el que atendía sus intereses iba preso, salieron a la calle e hicieron la epopeya más grande del siglo XX, que fue el 17 de octubre. Nadie los convocó. Salieron en búsqueda de garantizar la libertad y la presencia política en el escenario de la política de quien le estaba representando sus intereses en la política. Cada vez que yo digo estas cosas, aparece un socialista argentino y me dice, no, pero antes que el peronismo, el socialismo argentino planteó, eso es verdad, pero nunca lo había hecho. El que lo hizo se llamó Perón. Y por eso, siempre hubo una cosa como más genuina, yo diría más desvergonzada. No tenemos vergüenza de decir estas cosas los peronistas. Y a veces el progresismo en otras latitudes de América Latina tiene como más cuidados, más prevenciones. Seguramente porque ninguno tuvo un movimiento social y política de las características del peronismo. Pero me parece que es un tema a analizar, porque hay países de América que sí han tenido movimientos como el peronismo. Por ejemplo, México con el PRI, y en lo que degeneró el PRI. Y eso, en todo caso, es un tema de análisis también. El Partido de la Revolución terminó siendo el partido neoliberal por excelencia de México. Entonces, yo siento que el primer punto es entender que el progresismo, como cualquier actor de la política, tiene que tener muy en claro qué intereses representa. Esto lo hemos hablado desde hace décadas, diría, con Cristina. Me echan la culpa a los medios, que yo fui el autor de haberle regalado a Cristina un libro que se llama En torno a lo político de Chantal Mouffe. Y la verdad, en torno al político lo que plantea es exactamente lo que estoy diciendo yo. A mí me gustó como lo escribe Chantal Mouffe, tampoco fue muy innovadora Chantal Mouffe, es una discusión que la política tiene desde hace tiempo. Pero me echan la culpa de que yo le metí en la cabeza a Cristina ese libro que dice que la política es contradicción de intereses, pero vaya novedad. Pero vaya novedad, es eso la política, no es otra cosa. ¿Qué intereses representa uno y qué intereses representa el otro? Hay en los procesos electorales, en verdad, esa creo que es la marca de los procesos electorales. Saber qué representa cada uno de los que participan. Es un poco más que un domingo, un hombre, una ilusión y un resultado. Es saber también qué intereses se representan. Lo dijo Marco, no lo estoy bromeando, pero lo dijo también Marco. Cuando él planteó cuál es el combate, estaba diciendo lo mismo que estoy diciendo yo. A su modo afrancesado, pero estaba diciendo lo mismo. Claro, ¿qué queremos representar nosotros? ¿Para qué querés ser presidente? ¿Qué pelea vas a dar? Cuando Lagos le comentaba también, bueno, yo hice tal cosa, hice tal otra, es un viejo y un mal sistema que tiene el progresismo, que es recordarle a la sociedad lo que ha hecho por la sociedad. Y en este punto, el progresismo está lleno de gente que se dice keynesiana. Entonces, a mí me parecería sería formidable recordarlo a Keynes. Cada vez que hablamos de eso, de no, pero mira que yo te di tal cosa, te di tal otra, recordemos lo que decía Keynes. Keynes, que no era un socialista, porque a veces lo presentan a Keynes como el ministro que bajó de Sierra Maestra, y no era, estaba muy lejos de ser eso Keynes. Keynes era un economista que creo que salvó al capitalismo, inclusive, con sus lógicas. Pero antes que economista era un profesor de ética. Y la ética en Keynes pesaba mucho. Y por eso es tan valioso para nosotros.
Porque en toda la lógica económica de Keynes hay un contenido ético muy fuerte. Siendo capitalista, un contenido ético determinante. Keynes explica cómo se mueve el capitalismo. Y entonces dice que hay algo, es algo que él suma a la economía como un elemento, que es el contenido psicológico que mueve a la economía. Hay algo que él llama la propensión psicológica al consumo. ¿Qué es la propensión psicológica al consumo? Es algo que nos hace evolucionar en nuestras demandas. Yo tengo sed y quiero un vaso de agua. Cuando tengo un vaso de agua, la preferiría con gas. Cuando tengo un vaso de agua con gas, preferiría tomar un jugo de naranja. Cuando tengo el jugo de naranja, me gustaría pasar una gaseosa. Cuando tengo la gaseosa, quisiera tomar una cerveza. Cuando tengo la cerveza, quisiera un vino. Y cuando tengo el vino, quisiera tomar un champán. Y es esa búsqueda de una mejor calidad de consumo lo que mueve al capitalismo. Esa propensión psicológica. La propensión psicológica funciona también en la política. ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces? Lo hablábamos con Dilma en el almuerzo del sábado. Que uno trabaja mucho para sacar a gente de la pobreza y que entre a la clase media. Y cuando entra a la clase media empieza a incorporar los valores de la clase media. Y entonces ya sus demandas no eran las demandas que tenían en la pobreza, son las demandas de la clase media. Y a nosotros nos cuesta entenderlo, pero si vos eras pobre y ahora estás en la clase media, no te conformás por la propensión psicológica, que puede ser al consumo en materia económica o puede ser a mejor calidad de vida en materia política. Y esto, me temo, que es lo que le pasaba a Lagos el día que Marco le trataba de explicar cuál es tu combate. Y Lagos dice, mirá todos los combates que di y los gané. Sí, pero eso ya está adentro, está en el haber de todos los ciudadanos. ¿Qué más vas a hacer por esos ciudadanos? Ese es un tema que la política tiene que tener presente. Porque cada elección es un punto de arranque. Es empezar de nuevo. Es empezar a generar nuevas expectativas. Es empezar a definir nuevos objetivos. Porque es otra sociedad. La sociedad del 2019 no es la sociedad del 2015. Ni siquiera es la sociedad del 2011. Es otra sociedad. A la que en el medio, esa fue la única verdad que dijo, le pasaron cosas. Entonces, eso nosotros tenemos que tenerlo presente a la hora de las campañas. Y tenemos que siempre hacer prevalecer el objetivo político por sobre todas las demás cosas. Y acá empieza mi segunda pelea en esos cursos que doy en España, cuando me empiezan a hablar de las herramientas de la mercadotecnia. Los análisis de mercado se llaman encuestas en la política, los focus group se llaman focus group en ambos lados, y la gran estrella del presente es la Big Data. Y ahí yo tengo una serie de reflexiones para hacer, ¿no? Digo, cuando Churchill... Bien, ahí está, Alberto. Sigue hablando, Alberto. Vení un minuto, 7:20.